Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo que tiene muchas aristas numéricas. Bienvenidos todos, bienvenido el colega León, ingeniero civil, tasador de Soitabe, activo, al ingeniero Luis Araujo, ingeniero civil, tasador activo de Soitabe y vicepresidente con una gran responsabilidad en Soitabe, en la cual no está solo porque nosotros también aportaremos nuestro granito de arena, ¿verdad, Leo? Así es. De verdad que un placer que hayan dedicado un poquito de su tiempo para una acción que es bastante social, porque muchas personas que nos ven quieren vender un inmueble y realmente primero a veces se lanzan la aventura solo, tratando de ver si lo pueden hacer, ¿no? Y mientras el inmueble tenga más jugueticos, llamémoslo del punto de vista criollo, que tenga más edificaciones, más bienhechuría, pues se va poniendo más difícil llegar a ese número, ¿no? Y a tal punto que hoy, no es un secreto para nadie, ¿cuánto vale más o menos el metro cuadrado de construcción? Se ha vuelto el referencial para colocarle un precio posiblemente a un inmueble, ¿no? Lo cual ustedes están muy claros que no es así. Pero bueno, vamos a profundizar en los minutos que tenemos. Y bueno, nada, bienvenidos. Le damos la palabra al menor de los dos. Pero no se queden callados los dos. Unos antecedentes, ¿verdad? Bueno, de tasación. Gracias, tenía que haber sido el menor de los tres. Luis me miró a mí. Y el otro lo mira. Bueno, es que yo sé, a Luis yo lo conozco desde que yo estaba pequeñito. Él ya era ingeniero. Bueno, imagínate. Yo no era ingeniero. No, pero me gusta mucho que estén aquí, porque si alguien sabe los antecedentes del oficio de la tasación, son ustedes dos. Y eso no va a quedar duda, ¿me entiendes? Y la gente pues va a saber más o menos guiarse cómo va a ser y por dónde es el camino más adecuado para que la probabilidad de venta sea más alta, porque no queremos decir que con su más o menos cuánto cuestan no puedan llegar, pero entonces sería el factor suerte, ¿no? Pero nada, empecemos No existe dedos oscilantes, ¿no? Eso no puede existir. La gente tiene que conocer de que la misión como evaluador es determinar el valor de mercado. Entonces mucha gente se preguntan, bueno, pero ¿es precio? Bueno, precio es lo que paga alguien por comprarlo. Y valor es lo que recibe la persona que lo vendió. Así es fácil. Eso es muy sencillo. Pero llega uno a tener que estudiar muchas cosas para poder entender lo que es hacer un avalúo. Como en otras partes también se puede decir hacer una tasación. En América es más común escuchar evaluador que tasador. Tasador lo dicen es de taza. Entonces la taza es una taza de café, una taza de té. Yo soy evaluador. Claro. Así es. Esa es mi presentación, Leonardo León, si no lo dije, ingeniero civil, graduado en la Universidad del Zulia. Hace muchos años. ¿La del Zulia es mejor que la ULA, Luis? No diría yo eso. No, la ULA es más fresca. Sí. No, es que mejor clima. Mejor clima. Porque yo soy de la UCLA, ¿no? Entonces aquí yo creo que vamos a tener que... La discusión es buena, ¿no? Yo soy de la UCLA. Bueno, la ULA ha sido pues una universidad de tradición en Venezuela, después de la Universidad Central. Y pues tiene su mérito desde hace muchos años, ¿no? Sin restarle, por supuesto, a ninguna otra universidad, porque de hace unos años hacia atrás, la calidad de los profesionales que nuestras universidades han parido ha sido muy buena. Y estábamos calificados a nivel americano, incluso a nivel mundial, entre las 100 o 150 universidades más importantes del mundo, hablando de la Universidad Central y lo que le competa a las demás universidades. Pero por lo menos el primer curso de avalúo que se dictó con rango universitario se dictó en la ULA. Sí, por cierto, me mostraron una carátula de un libro
muy viejo de la ULA, se lo pasé a Camacaro. Después la UCLA. No, el primero fue la ULA. No, pero después fue el UCLA. Después fue UCLA, sí. Y yo creo que esas exigencias de las universidades me parece que es muy bueno que nos pongan en una lista de como los primeros, pero yo creo que eso nos alejó un poco a nosotros, los ingenieros civiles, y en especial a los tasadores, de la comercialización inmobiliaria. Y es por eso que hoy por hoy colocar un precio se ha convertido tan ligero, y yo creo que nosotros tenemos que evolucionar no porque nos queremos imponer en parcelas de otros, sino que es parte de la vida. Así, fíjense, yo me imagino que cuando empezaron a hacer ustedes avalúos, no existía un medio como esto para transmitir las ideas. Fíjate, eran clasificados. Para nada. Por ejemplo, la parte inmobiliaria se manejaba una persona que estaba en una panadería tomándose un café, que era muy conocido. Entonces, todo ha ido evolucionando. De hecho, en la parte del marketing, imagínense ustedes qué tanto no se evoluciona cada día, porque la tecnología es exponencial. Bueno, fíjate, es tanto que nosotros cuando estudiamos en la universidad era muy difícil, no nos imaginábamos estar frente a unas cámaras, un programa de televisión o grabado. Eso era imposible. Nosotros al que conocíamos haciendo buenos programas era Renio Tolina. Y uno decía, caramba, sí es bonito hablar como Renio Tolina. Debe ser una labor bien difícil, porque él sabía comunicar. Y a nosotros nos toca ahora aprender. Vino la pandemia, que fue realmente lo que potenció, aunque la parte de esa de la educación vía internet ya estaba hace muchos años, ya se había introducido. Sí. Los españoles estaban en eso muy adelantados. Y tanto que hay universidades muy prestigiosas de España que ellos tenían su forma de dar las clases. Yo en una oportunidad, y voy a contar, me metí en un curso de Poténciate en redes sociales. Y a mí me llamó el profesor de una universidad española, muy curioso, porque me dice, quiero entrevistarlo a usted porque usted tiene muchos seguidores en Twitter. Y yo, ¿cómo? Sí, usted tiene muchos seguidores en Twitter. Tiene aproximadamente 4,000. Y 4,000 ahorita eso es nada. Un muchacho llega y sale y a los 3 días tiene 10,000. Se hace viral y chao. Sí, se hace viral y chao. Entonces, cuando veo el curso de potenciarse en las redes sociales, dicen, no, si usted utiliza una red social para presentar su acción profesional, que sea puro para su acción profesional. No puede estar mezclando el hogar, sus creencias, su deporte. Tiene que ser profesional. Entonces ahí me corté yo con mis redes sociales, con el Twitter, con todo eso. Tuve que bajarla, porque dije, no estoy haciendo mi red profesional como yo quiero. Sí, lo que pasa es que me he dado cuenta en el tiempo que la parte profesional también a todo el mundo no le interesa mucho. Gusta más el espectáculo, sí, gusta el arte, esa parte llama más la atención al público. Pero cuando nosotros tenemos pasión por lo que hacemos en la parte de la tasación, pues nosotros sí nos quedamos pegados ahí y nos gusta y nos gusta desarrollar. Y así como ha evolucionado todo esto, también ha evolucionado la tasación. Porque el organismo en aquel tiempo, y me corrige Luis, que exigía avalúos eran los bancos más que todo, ¿no? Sí, eran los bancos. Bueno, no, y también los tribunales. También exigían. Pero ahí teníamos un problema que yo me recuerdo que Luis, fuimos a los tribunales y le presentamos una carta a los jueces. Estos son los profesionales que pueden hacerle a usted como personas que conocen la materia del avalúo y pueden nombrarlos hasta partidores. Eso era un gran privilegio, que lo nombraran unos partidores en un caso. Y nos metimos. Pero ustedes que conocen la parte de tribunales por experiencias vividas, yo tuve una experiencia, una oportunidad, me llamaron para un trabajo de tasación, para un tribunal, un embargo. Y yo les preguntaba a ellos qué método iban a aplicar, si íbamos a hacer mercado, método del costo, reposición.
No, yo lo que necesito es que tú vayas para allá y como tú eres tasador, tú digas, la moto vale 10, el carro vale 20 y eso da tanto. Eso es tan ligero y en una demanda que considero que eso se presta a confusión de dar una verdad con respecto a ese valor. Generalmente, Rafa, cuando uno se juramenta como auxiliar del juez, ellos no te exigen que tú lo hagas de una u otra manera. Tu palabra ya es ley. Mi palabra es ley. O sea, mi palabra es la que fundamenta al juez en la decisión que él toma. Mi palabra o la de los expertos, porque podemos ser 1, 3 o... Sí, claro, los que lleven. Entonces, el método que individualmente o colectivo utilicemos para determinar ese valor es competencia de nosotros. El juez no se mete en eso, ¿no? Yeah. La cuestión es que antes de que esa diligencia que en esa época hicimos se hiciera real, eran peritos o prácticos que en el tribunal escogían, pues, ¿no? Ese sí decía lo que una u otra parte quisiese en ese momento, o le pidiese, pues, ¿no? Entonces, tú eras no auxiliar del juez, que es lo que nos dice la ley, sino el representante de la parte, que es un término errado. Tú eres auxiliar del juez y como tal tienes plena autonomía. Tú no tienes ningún compromiso con la parte, sino con el juez. Ahora, hoy en día sigue funcionando el sistema, pero pues ha habido una cantidad de profesionales que también son colegiados, son ingenieros, y que con o sin las credenciales nuestras de SOITABE forman parte de los staff de tasadores del tribunal. Perfecto. Sí, es muy interesante eso. Es un tema que posiblemente, bueno, vamos a decir, podemos lograr invitar a gente del Estado en la parte jurídica para que hablar un poquito de eso, porque posiblemente hay que hacer modificaciones en las leyes para que eso no sea tan ligero y que sea más, pero también ya de la mano de una normativa, la cual se está discutiendo en Caracas, un organismo rector para la parte de avalúo por parte del gobierno, lo cual no existe, ¿no? Yo estuve en Panamá un tiempo y allá todas las propiedades tienen que tener un avalúo mínimo de 1 año de vigencia. Bueno, eso es copia de los americanos. Todo. Pero los americanos, yo soy partícipe de que nos copiemos lo bueno. Sí. Y si eso funciona, claro. Por ejemplo, tú ahorita, la alcaldía cómo cobra un impuesto sin valores reales, no hay planta de valores. Sí, tenemos cosas por hacer. Yo creo que los tasadores tienen mucho trabajo por hacer. En el código de procedimiento dice que los avalúos tienen vigencia de 1 año. ¿No? Lo que pasa es que pero va de la mano de la economía, porque actualmente aquí en Venezuela, cada 3 meses ya tú tienes un cambio de valor. Pero una economía estable, claro, no, pero el código no es de ahorita. Pues. También tiene su... Tiene hay que hacer años. sus correcciones. Entonces, habría que actualizarlo, pero ahí dice que ningún valor puede tener un lapso de más de 1 año porque no tiene sentido. No hay sentido, ¿no? Claro. Igualmente, Catastro tiene que actualizar los valores todos los años, periódicamente, pues, ¿no? Catastro. Por ley se lo obligan cada 4 años, tienen que actualizarlo. Pero ellos van también a ciegas, porque la planta de valores no creo que esté actualizada. De todas maneras, eso lo dirán ellos en un próximo programa que tenemos. Ya tenemos en conversaciones con ellos y hablaremos con ellos de eso. Pero también es difícil que un empleado ahorita está muy en moda hacer una planta de valores él solo. Es un trabajo el arduo. El catastro multipropósito está abierto en todo el mundo. Sí. País o ciudad que no se suma a eso se está quedando. Sí, porque está dejando de percibir un ingreso importante. Lo mismo ocurre con impuestos a los grandes patrimonios. Igualito. Impuesto a los grandes patrimonios es otro eslabón ahí que está como... Salió la ley y se paralizó. No, y que creo que SOITABE, tú que estás en la vicepresidencia, debiesen de llegar allá y conversar con ellos, porque no es lo mismo que vaya el ingeniero León o el ingeniero Zurita a que vaya el presidente de SOITABE o el vicepresidente de SOITABE. Y yo estoy a la orden si hay que acompañarlo, pero hay que ir a hablar de que, cómo están haciendo estos avalúos, porque es decir, que yo sepa el que tiene certificación por la superintendencia de banco para dar una franja de valor,
es la Sudeban. Eso es ¿Verdad? Y si tú la tienes, pues tú eres el que puedes dar un valor de ese tipo. Y lo mismo aplica para el registro para la venta de inmuebles. Entonces es un tema que si vemos, es que hay demasiado trabajo. O lo hemos descuidado para abordarlo, porque no hay quien hable, no hay quien diga. No, creo que hay que hacer un trabajito ahí. Yo creo que ha habido abandono. Sí, ¿verdad? De parte del gremio, de parte profesional. Por la misma situación país, posiblemente. Y entonces ha sido invadido por otros profesionales, por otras figuras que pues han sentado cátedra ahí y bueno, ellos son los que fijan los Pero más allá los de términos. Eso, más allá de eso, Luis, yo creo que en nuestro país debiese existir un organismo rector de que se cumplan las normativas para la aplicación de avalúos en todas sus áreas. Es más, eso no lo tenemos. Tiene que haber un certificador de los evaluadores. Totalmente. Y tiene que ser una cuestión muy objetiva. Así como nos piden a los evaluadores. La subjetividad nos tiene arropados. Mira, te puedo mostrar mi oficina. Cerro de avalúos. Y la subjetividad brilla ahí. Bueno, es que prácticamente era otro tema muy interesante. Desde hace muchos años se hablaba de que el evaluador es la opinión de una persona. No había nada de objetividad, porque siempre el carácter humano nuestro nos hace llevarnos a cierta subjetividad. Sí, claro. Pero totalmente. Esa objetividad se fue agarrando con el tiempo. Hay países donde la valoración a nivel de posgrado, a nivel de doctorado, se están haciendo desde el año 1996. En España es uno. Imagínate, 1996. ¿Hace cuántos años ya? 27. Ya se hacían posgrados, doctorados de valoración. Nosotros acá sí están haciendo algunos estudios en Venezuela, pero no a ese nivel. Tenemos que ponernos al día, porque la subjetividad que se puede tener haciendo un avalúo hay que cortarla. No podemos seguir en esos planes. Tenemos que ser muy objetivos al momento de determinar un valor. Lo que pasa, Leo, es que es tan cierto eso de la subjetividad, porque es que le ha hecho tanto daño al mercado inmobiliario que ustedes han visto las ofertas y yo te digo, de una base de datos un porcentaje importante son o layers o puntos atípicos. ¿Por qué? Porque usan una sola variable que es el metro cuadrado y entonces las demás variables pues no importan y entonces unifican. Imagínate tú cómo van arrastrando el error. Entonces agarran 5 datos, de los 5, 3 son atípicos con valores subjetivos. Yo he visto ofertas inmobiliarias y dice, precio sugerido por el cliente. Es decir, el cliente puede pedir millardo, claro, porque el que viene a comprar quiere que se lo den gratis, ¿no? Claro. Entonces, cuando una propiedad consta de varios elementos, la tierra, la cerca perimetral, el tanque subterráneo, póngale que tenga 2 edificaciones, es decir, por la edad que tiene. La edad que tiene. Sí, son tantas las variables que van ahí para nada más agarrarlo con un metro cuadrado de construcción. Eso está causando un problema bárbaro en la base de datos. Y es que cuando hablamos del metro cuadrado de construcción, nos referimos al metro cuadrado de construcción, no de construcciones. Porque tú tienes un galpón, tienes un techo machimbrado, tienes una placa, tienes una cantidad de construcciones diferentes que conforman el inmueble. En un solo inmueble, que no las puedes valorar todas iguales, pues, ¿no? Entonces tú no puedes hablar del metro cuadrado de construcción. Esa llamada que recibimos nosotros generalmente, mira, dame un dato, ¿cuánto estará el metro cuadrado de construcción? Lo que tú decías, porque tú llamabas los dedos oscilantes. No, eso no existe, más o menos. Eso nunca existió, ¿no? Ni ha existido. Lo que pasa es que... Es un artificio. Okay, anteriormente, los evaluadores, como los identificamos, eran personas que tenían cierta habilidad para determinar valores, ¿no? Y se consideraban evaluadores. Pero aquí en Valera, y yo lo puedo decir, desde el año 76 que ejerzo como evaluador, había uno solo, 2, recuerdo el señor Martucci, era
un práctico que cuando yo llegué aquí como profesional, hacía avalúo. Pero yo digo que eso es válido, sí es válido, pero para ese momento, en esa fecha, hoy, todo cambió. Bueno, imagínate, ¿cómo es posible? Pero es que el estilo del señor Martucci no funciona ahora. No, eso no funciona. No, se quedó pegado. No, él se quedó allá. Claro. Bueno, y él ejerció hasta que se dio cuenta que no podía competir con los profesionales que estábamos entrando en el mercado. Ya ahí ¿no? empezaba porque empezaron la a llegar evolución. Exactamente. Imagínate que él tenía una metodología. Él decía, la depreciación del inmueble es el 2% anual. Un factor ahí en el... Sí, él se lo aprendió y realmente así funcionaba. La economía se adaptaba a eso. Sí, se adaptaba a eso. Y ahorita no. Pero imagínate Venezuela, después de perder 14 ceros, la valoración que se hacía en el 1999, hacerla hoy día, con lo que si tú tienes la plata en aquel momento, con lo que tú te comprabas un helado, ese helado hoy día vale 100 millones de bolívares. Sí, no. Una cuestión que no. Es más, si tú lo quieres ver más preciso, busca la relación que existe entre el valor del mercado y el valor de costo de reposición. En economías normales, ese valor, que es el factor de comercialización, debería ser mayor que 1, porque normalmente el mercado nunca es igual al valor de costo de reposición. Entonces, ¿por qué? Porque el mercado siempre tú le tienes que ganar un poco más. Tú construyes y salías a vender. Entonces siempre era 1.20, 1.30, claro, 1.40, dependiendo. Pero hoy día, si tú agarras y divides el valor de mercado, te da el 10% de lo que te cuesta construirlo. Entre el 7 y el 14%. Bueno, ese ajuste hay que hacerlo, hay que estudiarlo bien. Los economistas siempre querían llevar la cuestión a modelos. Y hubo unos que hicieron unos estudios que decían que el ciclo de la parte inmobiliaria duraban 53 años. Eso fue un ruso. Y llegaron unos gringos y dijeron, no, vamos a estudiarlo, y el ciclo lo hacían en meses, 40 meses, 4 años. Otro llegó y dijo, el ciclo son 10 años. Y luego que han hecho todos esos estudios, vieron que tanto el 4 años como el 10 años están sesgados los estudios. Y el que daba mejor resultado era hacerlo a 20 años. En 20 años se repetían situaciones y eran más o menos armónicas. Era así como los periodos de retorno. Pero, sí, periodos de retorno. Pero llegó alguien y dijo, no, pero vamos a incluirlos todos. Que esté el de 4, que esté el de 10, que esté el de 20 y que esté el de 50. Ahí se van a repartir las cosas y la historia se repite. Lo que hay que aprender a leer la historia. Sí, claro. Lo que pasa es que también en nuestra área, como ingenieros civiles o tasadores, existe mucho tecnicismo, ¿no? De hecho, fíjate que he detectado que los corredores inmobiliarios tratan de aprender algunas palabras y con eso le venden al cliente que saben un poco de la materia. Pero si realmente alguien sabe de los componentes de una estructura, de un inmueble, son ingenieros civiles y arquitectos, ¿verdad? Deberíamos ser. Entonces, pero no sabemos transmitir quizás. No sabemos el arte de la venta, porque eso no nos lo enseñaron en la universidad. Tenemos que aprenderla. Tenemos que aprenderla, y ahí es donde tenemos que tener mucha humildad. Sí. Sacarnos ese ego antes de entrar a clases de corredores inmobiliarios, que los invitamos a la Cámara Inmobiliaria, que ahorita va a ir en el CIVIT, que va a hacerse ahorita en la página web, en la página de Instagram puedes conseguir todo lo que contiene, bien interesante, que es como el preestudio para después poder hacer el preani. Son dos cursos muy interesantes que te van a abrir la mente a ver más allá de lo que conocemos nosotros de venta, ¿verdad? Porque digo nosotros, ingenieros civiles y tasadores, que estamos muy despegados de eso, y que la Cámara Inmobiliaria nos ha abierto las puertas para formar parte de ellos ahí también, porque queremos hacer un trabajo muy profesional y muy ligado al deber ser, a la objetividad. Ellos también no quieren seguir con esos metros cuadrados de construcción, ni de oscilantes, nada de eso. Quisieran ellos apoyarse. De hecho, tenemos un departamento de estadística, y pues ahí estamos dándole el apoyo a través de mi persona y un grupo de profesionales que estamos tratando de hacer las cosas bien, y los invito a que formen parte, pues, de ahí estaremos. Porque es que esto hay que empujar todos para el mismo lado, tanto ellos como nosotros. Hay que aprovechar esta oportunidad de que
no hay egos, ¿entiendes? Vamos a echarle pichón juntos y estamos abiertos a hacer un buen trabajo. Quería comentarte una anécdota. En una oportunidad me buscan a mí para que haga un avalúo y yo llego y se los entrego. Pero el que estaba realizando el avalúo era un gringo. Y él cuando ve el informe me dice, no, eso no es ningún avalúo. Pero señor, este es el avalúo, revíselo. No, eso no es avalúo. Yo dije, yo sé lo que le pasa. Yo le voy a hacer a usted el avalúo en el informe que ustedes tienen en Estados Unidos. Y llegué, no me estuve mucho tiempo porque ya lo tenía hecho. Se lo llevé. Al formato y me dijo, ve, esto sí es un avalúo. Porque ya el ciudadano aprendió a leer el avalúo. Esa es una de las tareas que tenemos nosotros. Y esa es una tarea importante. Para darle a los corredores inmobiliarios la manera de cómo leer nuestros instrumentos. De hecho, nuestros instrumentos en Axis se fundamentan en los trabajos científicos que ha venido realizando el ingeniero Miguel Camacaro. Nosotros, los que nos están escuchando, pueden buscar el canal de Mundo Valor y ahí tienen material sumamente valioso de investigaciones con metodologías certificadas, no por un documento, un papel, no. Cálculos que los pueden ver en el libro del método contributivo del ingeniero Miguel Camacaro, que no tienen nada que ver con subjetividad alguna, porque todo está fundamentado en la ciencia, matemática y estadística. Ahí es 2 más 2 es 4. ¿Cómo no debe es que ser? A mí me parece que una variable, yo voy a meter esta variable lo que me parece. No. Todo está muy bien guiado ahí. Y de hecho la formación de nuestros asesores inmobiliarios en Axis se fundamenta con esa metodología. El que no es ingeniero, que no es profesional, que no tiene las bases para entender ese lenguaje, se queda en la parte inmobiliaria y se lucra con la parte inmobiliaria, pero está soportado con el departamento de ingeniería y tasación de Axis para los avalúos. Eso sí, ellos aprenden a leer los avalúos para defender el precio de venta. Eso es muy importante, ¿no? Y los que somos ingenieros civiles y tasadores, pues sí nos incorporamos de lleno a la metodología y todos van enmarcados en esa metodología, que son avalúos totalmente auditables. Creemos que es la manera donde la probabilidad de venta del inmueble es mucho más alta, ¿no? Porque hay mucha subjetividad en el mercado. Y más aún cuando no tenemos mercados maduros. Sí, que tú llegas y buscas 3 datos y con los 3 datos es suficiente. Aquí tienes que buscar información. Hay mucha subjetividad. Hay que patear los sitios para buscar la información. Y no hay uniformidad en los datos. O sea, el mercado te presenta una oferta muy, muy dispersa, donde consigues un galpón, consigues un apartamento, consigues un local, pero no consigues un universo suficiente para poder hacer el muestreo como tiene que ser. Bueno, lo que pasa es que, te voy a decir, es una cosa. Eso es cuando nada más te enfocas en metro cuadrado de construcción. Metro cuadrado de construcción. Cuando tú usas estadística inferencial, tú agarras el universo de los inmuebles. Claro. Y le das, ahí es donde es un éxito ese método con método del mercado con estadística inferencial, porque él puede englobar más datos. Y entonces a mí me han dicho, no, es que no hay datos. Claro, no hay datos si estás buscando una casa específica con la misma cantidad de obras adicionales. Claro, idénticas no hay, pero si hay de 2 pisos, si hay de 3 pisos, hay unas con pared perimetral, otras sin pared perimetral, y esas son variables que tienes que meterle. Bueno, hay un ejemplo muy típico de aquí de Valera. Cuando se hicieron las construcciones de la Plata 1, Plata 2, Plata 3, Plata 4, las casas eran todas igualitas de la Plata 1. Ya después empezaron a crecer las casas, ganaron un piso, ganaron un poquito hacia los lados, entonces ya las áreas no son las mismas, claro, son diferentes. Claro. ¿Que fueron construidas inicialmente en el mismo tiempo? Sí. Bueno, los inmuebles son heterogéneos, no existen casas igualitas. Empezando, la ubicación es única. La ubicación de un inmueble es única. Es que cuando tú entras a un edificio y valoras planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cada uno de los apartamentos tiene una valoración diferente por su ubicación. Bueno, queda de parte nuestra, Luis y Leo, poner nuestro grano de arena para que esto se modifique. Quiero, Luis, que tú transmitas a nuestros colegas que las puertas de la Cámara Inmobiliaria están abiertas, las puertas de Axis están abiertas, para que unifiquemos criterios, que creo que es una de las cosas más importantes aquí.